You blocked me on Facebook, and now you're going to die. En su tiempo, nuestros abuelos solían tener pequeñas cajas de música. Cajas de música que se convirtieron en radio. Hola, ¿cómo están? Esto es Algo en qué pensar y yo soy Roberto Palacio. Como siempre, recordándoles, si les gusta el programa, denle un me gusta y compártanlo por ahí en todas sus redes sociales para que este esfuerzo pueda así llegar a más personas. Si no les gusta el programa, entonces también díganmelo a mí. Déjenme junto con sus mensajes todo lo que crean ustedes que se pueda hacer para que este sea un esfuerzo mejor para toda la comunidad. Pueden mandarme sus mensajes también vía WhatsApp. El número para el WhatsApp es 52 614 125 93 80. Por ahí espero todas sus historias y así podremos estar en contacto más directamente ustedes y yo. El tema que voy a tratar en esta ocasión es por qué hay países ricos y países pobres. Hay 196 países en el mundo. 25 de ellos son muy ricos y tienen en su economía un ingreso por persona de más de $100,000 al año. Estos son en orden alfabético: Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos de América, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suiza, Suecia y Taiwán. Pero también hay 20 países que son demasiado pobres, en los que el ingreso per cápita es solo de $1,000 al año o menos. Es decir, es como si ganaran menos de $3 al día. Y estos son la República Democrática del Congo, Níger, Burundi, Mozambique, Chad, Liberia, Burkina Faso, Sierra Leona, la República Central Africana, Guinea, Eritrea, Guinea-Bissau, Mali, Etiopía, Zimbabue, Afganistán, Malawi, Costa de Marfil, Sudán y Gambia. Todos los países se encuentran el día de hoy en camino al crecimiento, pero los países pobres están creciendo económicamente muy despacio. Por ejemplo, si Zimbabue continúa con el ritmo de crecimiento económico que tiene, será considerado entre los países ricos en 2722 años. Pero lo que quiero explicar en este episodio es por qué algunas naciones progresan y otras se quedan estancadas en la pobreza. Para que puedan entender qué es lo que los países ricos están haciendo que sí funciona, y se explique así por qué los países pobres lo son. Veamos las diferencias. Hay básicamente 3 factores que determinan si un país será rico o pobre. La primera son las instituciones. Las instituciones son de lo más importante para la economía de un país. Hablando claro, los países ricos tienen muy buenas instituciones y los países pobres tienen instituciones muy malas. La relación que hay entre la pobreza y la corrupción es directa. Las naciones más ricas en el mundo son también invariablemente las menos corruptas. Y por el otro lado, las naciones más corruptas son también las naciones más pobres. Cuando los países tienen corrupción, no pueden reunir los impuestos suficientes que necesitarían para obtener las buenas instituciones que les ayudarían a salir de la pobreza. La mitad de la riqueza de los 20 países más pobres en el mundo se depositan en cuentas de banco en otros países. Las pérdidas de ingresos en estos países va entre los 10 y los 20 billones de dólares al año. Así que, sin un ingreso adecuado de impuestos, estos países pobres no pueden invertir adecuadamente en educación, en seguridad, en salud y en transporte.
Una manera de explicar la corrupción es la mentalidad del clan. Digamos que hay una vacante y tienen que contratar a alguien. En los países ricos simplemente se hace basado en el mérito. Entrevistan a varios candidatos y con esta entrevista encuentran al que es mejor calificado para el trabajo y a ese lo contratan sin importar si es eh, un amigo o si tienen algún personal en esa persona. Pero en los países pobres, en ese mismo caso, se maneja con la mentalidad del clan. Es la obligación del gobierno el desestimar al candidato mejor calificado para el puesto, para después contratar a alguien de su propio equipo. Digamos, a su tío, a su hermano, a su primo, a los del mismo partido político. Y como resultado, los países pobres se niegan así el acceso al talento de la población en general. El segundo factor es la cultura. Lo que pasa por la mente de las personas, sus puntos de vista y sus creencias. Es aquí donde surgen sorprendentes estadísticas en cuanto a los países pobres y la religión. Si hubiera una generalización que pudieras hacer entre la religión y el bienestar económico, es que entre menos creyentes sea la gente, es mayor la posibilidad de ser ricos. 19 de las naciones más ricas del mundo tienen un 70% o más de su población que dice que la religión no es para nada importante para ellos. La excepción aquí es los Estados Unidos de América, que se las ha arreglado para combinar una religiosidad alta con grande riqueza, ya que la religión de los estadounidenses, o la que los estadounidenses profesan, es un tipo especial de religión. Es una religión abrumadoramente protestante y excepcionalmente materialista. El Dios de los Estados Unidos no quiere que construyan la Nueva Jerusalén en otra vida. Él quiere, o él la quiere aquí y ahora, en el estado de Virginia o en el estado de Oklahoma o en Houston, eso es por dar un ejemplo. El tercer factor define si, el tercer factor que define si un país será rico o pobre es la geografía. La mayoría de los países pobres están situados en regiones tropicales y esto no es una coincidencia. La vida es de muchas maneras más difícil ahí. Los problemas empiezan con la agricultura. Las plantas tropicales están menos cargadas de hidrocarburos y los países más pobres tienen tierras menos enriquecidas y el clima tropical puede disminuir el proceso de la fotosíntesis. Históricamente, uno de los factores clave en la posibilidad o no de que alguna sociedad se hiciera rica es el que cuente con animales de carga domesticados, como podrían ser bueyes o tener caballos, los cuales liberan gran parte del trabajo de tener que estar arando a mano. Pero en África, por ejemplo, los animales de carga han sido atacados por una mosca, la mosca tsetse, que vive exclusivamente en África por su clima caliente y húmedo. Y lo que esta mosca provoca es que les dé sueño a los animales y que se vuelvan inactivos. Así que a lo largo de la historia les ha impedido a los africanos incrementar su producción agricultiva o su producción de agricultura y acumular riqueza. Pero no son solo las plantas y los animales los que sufren en el trópico. Los humanos en el trópico están expuestos a un gran número de infecciones virales y de enfermedades, como la malaria, ébola, tuberculosis, cólera, etc. Pero la geografía también incluye al transporte, y en las naciones más pobres también son las que están más mal conectadas con el mundo o con el mar. Países sin salidas al mar o sin ríos navegables son los que son más pobres. Por ejemplo, en Sudamérica, Paraguay y Bolivia, que están en este caso,
son las naciones más pobres de Sudamérica. En el caso de África, solo tiene un río navegable, que es el Nilo, y deja a 15 países bloqueados en tierra, y cada uno de ellos tiene un ingreso per cápita de solo $600 al año o menos. Y no es coincidencia que el país más pobre de Asia sea Afganistán, que también carece de playas, no tiene salidas al mar. Luego está la cuestión de los recursos naturales. Ejemplos de estos recursos naturales son el petróleo y los metales preciosos, por ejemplo, los cuales pueden causar grandes problemas. Paradójicamente, los países pobres tienen mucho de esto. Estos recursos naturales son a lo que los economistas llaman intensificadores. Estos recursos ayudarán a una nación con buenas instituciones a que se haga rica, pero una nación con malas instituciones se hará más pobre con ellos, precipitando lo que se llama la trampa de los recursos. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es uno de los países con más riqueza mineral en el mundo, en donde tienen la mayoría de la reserva de carbón mineral, material que se usa para construir los teléfonos celulares, por ejemplo. Pero los recursos naturales en el Congo ayudan a que las élites ganen dinero sin requerir la cooperación de toda la sociedad. Me explico. Si la única manera de salir de la pobreza fuera construir motores de naves espaciales, necesitarías que toda la población se involucrara en eso. Pero si todo lo que necesitas es solo extraer unos pocos minerales, para eso solo necesitas un pequeño ejército armado y un avión lo suficientemente bueno o en suficientes buenas condiciones para poder exportar el mineral a quien te lo compre. Esto mantiene al movimiento de los rebeldes y las armas y corrompe todos los niveles de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que se debe medir la importancia de estos factores geográficos, culturales e institucionales para determinar la riqueza de las naciones? Aclaro que no hay una regla que lo determine, pero se puede dividir de esta manera. Digamos que el 50% de la riqueza de un país se refleje en el estado en el que se manejan sus instituciones, el 20% por lo cultural y el 10% se puede atribuir a su geografía y a su conectividad con el resto del mundo. Es cierto que un solo individuo no puede cambiar el rumbo de un país y tampoco el protocolo mundial, pero en un nivel personal puedes utilizar estos datos que te comparto para cambiar tú, si es que lo necesitas. Y si tan solo 2 puntos te llevas de esto, sería genial. El primero sería la modestia. Deberías tener un mejor comprendimiento a las cosas a las que le debes tu éxito personal. Y no me refiero a tu inteligencia o a tu trabajo duro, sino más bien a la amplitud de la sociedad en la que vives y de la cual tomas algún provecho, aunque sea sin saberlo. Esta sociedad fue configurada a través de siglos por tus ancestros. Y al mismo tiempo tendrías que tener empatía, no ver a las sociedades en problemas solo como un hecho de la vida, sino como sociedades pasando por verdaderos y muy graves problemas que se puede deber a la malaria, a la falta de algún río navegable o a la plaga de la mosca tsetse, en lugar de atribuirlo solo a los errores humanos que tú mismo nunca tendrás. Yo con esto me voy a despedir, espero que estos conceptos les sirvan y les ayuden de algo. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo en mis redes sociales. Gracias por aprender conmigo, gracias por dejarme a mí aprender con ustedes y por su atención. Gracias.